A todas por venir hoy aquí en esta primera charla del ciclo Conoce tus derechos, que es la segunda edición en este 2025. Empezamos el año pasado y bueno, y este año pues nuevos temas, nuevo formato, hemos hecho actualizaciones. Así que gracias por venir, que hace muy buena tarde y apetecen también otras cosas, pero bueno, después, cuando acabemos, aún da lugar a dar un buen paseo por ahí y a tomar este sol que ha salido hoy. La idea es, en estas 4 charlas que estáis viendo, que son las que van a formar el ciclo de este año, hoy empezamos, como os decía. Seguiremos con la segunda la semana que viene y luego en mayo otras 2, alternando horarios de mañana, de tarde, por intentar pues dar esa posibilidad a personas que trabajan por la mañana, por la tarde, las que no trabajan, en fin, adaptarnos a distintas posibilidades de horario. El ciclo, como os decía, no es un ciclo nuevo, empezamos el año pasado. En este segundo ciclo vamos a hacer estas 4 charlas y lo que sí se mantiene es que son nuestras abogadas. Estoy con una de ellas, con Sira, que es la que nos va a acompañar hoy, las que van a dar estas charlas. Porque estas actividades que este año hemos repartido entre abril y mayo, salen de alguna manera de esa asesoría, de la asesoría jurídica. Y ahora un poquito os comentaré. Deciros también que la charla, la de hoy y la de los días siguientes, se va a grabar con la idea de que las personas que no hayan podido asistir puedan acceder a ella en unas semanas, en unos días, en nuestra web a través del canal YouTube. Entonces está ahí. O si hay alguna cosa que queréis repasar, las que habéis venido, pues también la tenéis ahí o lo vais a tener disponible. ¿De acuerdo? Por eso también, como se van a grabar, sí que de alguna manera nos gusta reseñarlo por si hay alguna cuestión o alguna pregunta, intentar, es aconsejable que no sea algo como muy personal, ¿de acuerdo? Se puede preguntar, por supuesto, y Sira está disponible a resolvernos las dudas, pero sin ser como muy particular la cuestión. Si hay alguna cuestión más particular, no va a haber ningún inconveniente en que podáis pedir cita en la asesoría jurídica y ya más de manera individual las compañeras abogadas os podrán resolver, ¿no? esa consulta. Un poco porque también encuadremos y entendamos más de dónde sale esta programación y esta actividad. Bueno, pues sale de este servicio, ¿no? Estamos en la Casa de la Mujer, que es la sede del Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Somos un servicio que pertenecemos a este ayuntamiento, al de Zaragoza, y aquí tenéis nuestro contacto y nuestro horario, porque aquí en la casa tenemos distintos servicios que quizás unos más que otros os pueden ser de utilidad, os puede venir bien conocer. Uno de ellos, como os decía antes, es la asesoría jurídica. Pero también hay otros servicios. La oficina de información, que muchas veces es la puerta de entrada aquí a la Casa de la Mujer. Muchas de las mujeres, para ser atendidas, como os decía, Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio Municipal, entonces población de Zaragoza, residente en Zaragoza, pues muchas veces vienen mujeres que no saben muy bien dónde o de qué manera se les puede apoyar, ayudar, orientar. Pues bueno, pues también cabe eso en la oficina de información y desde allí os vamos a tratar primero de acoger y segundo de orientar hacia pues dónde y de qué manera os pueden ayudar
a resolver ese tema. Hay veces que lo podemos hacer aquí mismo, en el propio servicio, en la propia casa, pero si no es así, también procuramos estar muy actualizadas de los recursos de la ciudad para poderos derivar y orientar allá donde mejor os puedan ayudar. Como veis, hay otros servicios. Hemos señalado un poco los 3 primeros porque tienen mucho que ver y mucha relación con la asesoría jurídica, como veréis. En la oficina de información no hace falta que pidáis cita, no es necesario, ese es nuestro horario, los días que atendemos, de lunes a jueves, de 9 a 2 y de 4 a 7, y los viernes por la mañana. Como os digo, no hace falta pedir cita, simplemente venir y las compañeras que están y que estamos en esa oficina os vamos a atender de la mejor manera que sepamos y que podamos. Hacemos lo que os decía, intentamos estar como muy actualizadas en recursos precisamente para todas las consultas que tenemos, pues atenderlas de la mejor manera, ¿no? Y hay veces que eso implica remitir y derivar a un recurso que no es propio, pero bueno, que también os lo vamos a contar y a informar. Partimos de que, bueno, el estar informadas, y también un poco ese es el lema, ¿no?, de este ciclo, Conoce tus derechos, ¿no? El tener información y el estar informadas nos ayuda muy mucho a dar el siguiente paso, ¿no?, a poder ejercer nuestros derechos. Si no tenemos la información es muy difícil que lo podamos hacer. Entonces, actividades como esta o viniendo a la oficina de información, bueno, nos van a ayudar a ejercitar nuestros derechos. Tenemos web, tenemos he pasado la diapo. Tenemos web, tenemos redes sociales. Hoy está también una compañera con nosotras, Laura, que va a hacer la cobertura en redes. Entonces, procuramos a través de diferentes canales y de diferentes ventanas, no solamente de manera presencial, porque a la oficina podéis venir presencialmente, pero también atendemos de manera telefónica, a través del correo electrónico. También en la web disponéis de muchísima información que os puede ayudar a aclarar muchas cuestiones. A través de la web también podéis pedir cita en la asesoría jurídica. Quiero decir que tenemos diferentes ventanas y diferentes puertas que os abrimos para que esta casa, la Casa de la Mujer, pues a partir de ahora también sea un poquito vuestra casa, ¿no? Esperemos. La asesoría. Bueno, como os decía, Sira es una de las abogadas de esa asesoría del Servicio de Igualdad y Mujer y reciben pues muchas consultas. La mayor parte de esas consultas, o muchas de ellas, tienen que ver con cuestiones de atención de violencia de género, cuestiones jurídicas, cuestiones legales. El año pasado, entre las charlas de este ciclo, hubo algunas que se centraron en ese tema. Este año, como os digo, hemos introducido otras temáticas que también inspirándonos en las consultas que son más frecuentes, ¿no? Y que hacéis en la asesoría. Y entonces, qué mejor manera que hacer también en este formato por traducir a veces, ¿no? Yo le decía a Sira, sobre todo vamos a traducir esos términos jurídicos que a veces nos vuelven un poco así locas. Decir, es que son palabras pues como muy, claro, lo que marcan las leyes, ¿no? Pero Sira ya veréis cómo nos lo va a facilitar, ¿no?, a traducir de alguna manera para que nos quede más claro, ¿no? Y no por eso, pues bueno, al revés, más cerca, ¿no?, de comprender más y mejor esos términos. Como os decía, atienden cuestiones de violencia de género, pero también muchísimos temas que tienen que ver con derecho de familia. Y hoy la charla en buena parte se va a centrar en eso, ¿no? Aquí sí que hay que pedir cita. En la asesoría jurídica hay que pedir cita. Atiende, ahí tenéis, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y luego lunes y miércoles también por la tarde de 16:30 a 19. Podéis, a través de nuestra web, hay un enlace
para que podáis pedir cita. Si hay alguna dificultad en hacerlo, no hay ningún problema. No tenéis más que llamarnos o venir a la oficina de información y desde ahí, desde la oficina de información, os vamos a ayudar y os vais a ir con una cita para poder venir a consultar lo que preciséis con cualquiera de nuestras compañeras abogadas, ¿vale? Entonces, oficina de información sin cita, asesoría jurídica con cita. Hoy hemos centrado la charla en cómo, en una de las consultas más frecuentes en la asesoría, ¿no? Que es cuando una mujer viene pues un poco diciendo o me voy a separar, o si me separo, o estoy pensando en si me separo, o mi pareja o mi pareja y yo no vamos a continuar, a lo mejor no hay una separación como tal, pero tenemos hijos e hijas en común, ¿cómo hacemos? Estén casados o no, estén pareja de hecho o no, si hay hijos en común, ahí hay cuestiones que un poco que concretar, que aclarar, y cómo nos organizamos, esto cómo se hace, pues todas esas cuestiones desde la asesoría. La asesoría como tal no va a representar a esa persona porque una asesoría orienta, informa, pero sí que le va a poder explicar todos los pasos a dar, ¿no? Para resolver alguna cuestión. Como os decía, hoy nos vamos a centrar en, bueno, cómo gestionamos esos derechos en decisiones que van a afectar, en decisiones de pareja que afectan a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Estamos hablando de la custodia, estamos hablando del régimen de visitas, estamos hablando del tema de pensión de alimentos, de esas cuestiones, ¿no? Son algunas de las que vamos a hablar hoy a lo largo de esta charla. Como os decía, hay posibilidad de, bueno, pues de preguntar, podemos hacerlo, estamos un poco en familia, con lo cual aprovechemos también para, además de lo que nos pueda comentar Sira, pues si tenemos alguna cosita que no nos queda así tan clara, el poderlo hacer. Y bueno, si os parece, empezamos. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Me oís? ¿Sí? Vale, perfecto. Yo me voy a poner de pie porque me siento más cómoda. Buenas tardes a todas. Como os ha dicho Eva, me llamo Sira y la charla de hoy vamos a intentar explicar algunos conceptos que utilizamos los abogados y abogadas cuando precisamente, pues eso, hay hijos en común y la pareja se rompe. La idea es explicaros los nombres que utilizamos o las palabras que utilizamos las abogadas y abogados para traducirlos en la práctica a qué nos estamos refiriendo. Entonces, explicaros eso y luego finalizaremos con el procedimiento jurídico, que no está puesto ahí, pero que una vez que ya hayamos comentado todos los conceptos, el procedimiento jurídico es simplemente el camino. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que aquí en Aragón tenemos nuestra propia ley, que es la que nos va a marcar las pautas. En el resto de España hay otras leyes, una de ellas es el Código Civil Español, que está en muchos territorios, pero nosotros tenemos el Código del Derecho Foral de Aragón, tenemos nuestra propia normativa. Todas las cuestiones que se debaten o que se tienen que realizar cuando una pareja tiene hijos en común y esa pareja se rompe, todo el procedimiento legal se basa en unos artículos que vienen en esta ley y es lo que van a aplicar las juezas y los jueces de familia a la hora de tramitar estos procedimientos. Existe un concepto que viene en el artículo 63, que es la autoridad familiar. En el resto de España, o bueno, no sé si en toda la normativa, pero en el Código Civil lo llaman patria potestad. Aquí en Aragón lo llamamos autoridad familiar. Es el concepto que viene, pues eso, de ser progenitores y progenitoras, los deberes y obligaciones que tienen los padres y las madres con sus hijos. Ahí habla que la autoridad familiar corresponde a ambos padres. De inicio, los dos progenitores tienen la autoridad familiar, es decir, que tienen el deber de crianza y educación de los hijos menores no emancipados, que nosotros traducimos como autoridad familiar.
Esto es un concepto importantísimo porque no es lo mismo que la guarda y custodia, sino que son esos derechos y obligaciones de los progenitores. Perdón. La autoridad familiar, la ley nos dice qué contenido tiene y nos habla que la crianza y educación de los hijos es para quien ejerce la autoridad familiar y habla de los derechos y deberes de ambos progenitores. No nos olvidemos que esto siempre es de ambos progenitores, independientemente de con quién esté residiendo el menor. Siempre de los dos progenitores. Tienen derecho a tenerlos en su compañía, tienen obligación de proveer a su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, es decir, a mantener a los hijos y a las hijas, a educarlos y a corregirlos de forma proporcionada. El segundo apartado dice que para el cumplimiento de esos deberes y obligaciones se puede pedir auxilio, se puede pedir ayuda a los juzgados. Si alguien está impidiendo cualquiera de estos derechos de los progenitores, pues se puede acudir al juzgado y decir no me están dejando ejercer mi autoridad familiar. Dentro de las decisiones que corresponden a la autoridad familiar vienen cuestiones tan importantes como cuestiones médicas, cuestiones religiosas, a qué colegio va a ir el niño o la niña, en qué ciudad va a residir. Esto en la práctica se traduce en el hecho de que ambos progenitores tienen que estar de acuerdo en estos conceptos que corresponden a la autoridad familiar. No podemos decidir cambiar la residencia del menor sin la autorización o consentimiento del otro progenitor, ni ellos tampoco. O sea, corresponde a ambos progenitores. He querido empezar con esto porque es algo que va a ser importante independientemente de quién luego tenga la custodia de los menores. Dentro del Código del Derecho Foral de Aragón también hay numerosas declaraciones y principios, pero estos son muy importantes porque habla de los derechos de los progenitores en caso de ruptura. Es decir, cuando los progenitores ya no tienen esa relación sentimental, tienen derecho a que no afecte a su derecho como progenitor a decidir sobre la vida de sus hijos y a que cualquier decisión respete esa autoridad familiar. No van a poder, el juzgado motivadamente puede tomar decisiones, pero el otro progenitor no va a poder dentro de ese ámbito de autoridad familiar. También nos dice una cuestión muy importante, ese párrafo segundo del artículo 76 es una base a todos los procedimientos de familia, que es que cualquier decisión del juzgado va a ir basada en el beneficio e interés del menor o la menor. Es decir, el juez o la jueza siempre va a decidir pensando lo que es mejor para el menor, no para los progenitores. Otra cosa es que compartamos la opinión del juzgado o no la compartamos, pero en principio esto es fundamental, va a basar todas las decisiones. Aquí el artículo 76 habla también de los derechos de los niños a mantener la relación con ambos progenitores de forma constante, a que vuelve a incidir a que ambos los niños lo configura como un derecho de los hijos e hijas a que ambos progenitores participen en las decisiones. También dicen que tienen los progenitores derecho a la igualdad, es decir, ninguno de los dos progenitores pesa más o vale más que el otro en las decisiones de los hijos comunes. El punto cuarto también es importantísimo. Esto, que además ha sido modificado no hace mucho, habla del derecho que tienen los menores a ser escuchados en cualquier procedimiento que les influya. A ver, luego lo veremos en otro artículo. No, tranquila. En realidad antes había aquí una limitación de edad, pero Europa ha dicho que de limitaciones de edad nada. Otra cosa es cómo se articule el derecho a ser oídos. Cuando son muy pequeños se va a hacer a través de las psicólogas del juzgado, pero en principio esta modificación precisamente lo que permite es que en cualquier momento, cualquier decisión que afecte a los menores, ellos puedan dar su opinión. Para hablar directamente con el juez o la jueza, que es lo que llamamos exploración judicial del menor, nos dice que a partir de los 12 años. ¿Vale? Pero en realidad, si se solicitara y hubiera
el menor tuviera una madurez suficiente, podría hablar incluso antes de esa edad y se está haciendo. Aquí ya llegamos al punto más clave, la guarda y custodia. Hemos hablado de la autoridad familiar, que son las decisiones que nos corresponden simplemente por ser progenitores. Las decisiones, derechos y obligaciones. Pero la guarda y custodia es con quién conviven los menores, con quién van a vivir. Tenemos dos tipos de custodia, la custodia individual y la custodia compartida. La custodia individual, bueno, ahora lo pondré. La custodia individual es la custodia tradicional, por la que los niños vivían con uno de los dos progenitores, normalmente la mamá, y tenían visitas con el otro. La ley no establece, lo veremos ahora, si son fines de semana alternos, vacaciones, aunque hay un reparto más habitual, pero lo que dice es, no, la custodia individual es que tengan, digamos, la estabilidad con uno de los dos progenitores y que vean con determinada frecuencia al otro. Eso es la custodia individual. La custodia compartida es que los dos, o sea, que convivan con los dos. La ley en ningún momento habla de cómo hay que distribuir esos periodos. Es decir, no dice si son semanas alternas, quincenas, meses, días, no. Lo que dice es que se repartirá de forma que convivan con los dos progenitores. La idea detrás de la custodia compartida es que ambos progenitores tengan consigo a sus hijos y participen en todos los aspectos de la vida de sus hijos, es decir, desde la parte buena de llevármelos al parque o a tomar una Coca-Cola y la parte no tan buena de obligarlos a irse a dormir, ducharse y hacer los deberes. Y eso lo garantizamos o se intenta garantizar con un reparto del tiempo. Es verdad que hoy en día, en Zaragoza al menos, el reparto más habitual impuesto por los jueces son semanas alternas. Pero la ley no habla de semanas o de quincenas, lo veremos ahora. Lo que se dice es que se tiene que intentar, pues eso, que ambos progenitores tengan tiempo con sus hijos para participar en todos los aspectos. De hecho, expresamente en la exposición de motivos de la ley, dice que la custodia compartida no tiene por qué ser un reparto al minuto del tiempo que el hijo o la hija va a estar con cada uno de sus padres, no, sino un reparto que fomente que los dos progenitores puedan participar pues desde hacer las tareas, a darles de comer, a llevarlos al médico, o a estar en el parque jugando con ellos. Aquí este artículo es precisamente el que nos habla de los distintos tipos de guarda y custodia o régimen de convivencia de los hijos. Cada uno de los progenitores por separado o ambos de común acuerdo podrán solicitar al juez que la guarda y custodia de los hijos menores o el régimen de convivencia sea ejercido de forma compartida por ambos o uno solo de ellos. Es decir, cualquiera de los dos puede ir al juez y pedirle quiero esta custodia. Se solicita al juzgado lo que queremos. Si se hace de común acuerdo por ambos progenitores, porque han llegado a un acuerdo, pues estupendo. Pero si no, cualquiera de los dos puede solicitar lo que quiere. Luego nos dice, en caso de atribución compartida, de custodia compartida, se fijará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad. Lo que os he comentado, hay que repartir las estancias de los niños con ambos progenitores para que los padres participen de igual manera en todos los aspectos. Si se hace una atribución individual, es decir, la custodia individual más tradicional, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor. Es decir, vamos a establecer, vale, vive con uno de los dos, pero el otro, ¿cuándo lo va a poder ver? Es ese régimen de visitas y vacaciones del que hablaremos después. Aquí lo que nos habla ya es, bueno, ¿qué pasa si es el juez, el juzgado, el que tiene que decidir si la custodia compartida o la custodia individual? Pues se va a basar en principalmente el interés del menor. Ya os he dicho que esto era un principio fundamental
que iba a basar todo el procedimiento. El juzgado va a decidir lo que considera que es más beneficioso para el menor. Ese es el primer y fundamental requisito. Luego va a valorar todos esos factores que vienen en la ley: la edad, el arraigo, la disponibilidad laboral, horaria, la vinculación, todas esas cuestiones. Se mira, pero no es decisivo. Dentro de todos estos factores, como puedes ver, no es un... Y va a depender de si es una lactancia porque es un recién nacido, si es una lactancia por una decisión de alargar esa situación de lactancia, si se ha introducido nueva alimentación, todos esos factores. ¿Vale? Al final el juzgado siempre tiene que hacer una ponderación, tiene que meter en una báscula lo positivo y lo negativo de cualquier decisión que toma. Entonces, para el juzgado al menos, favorecer la lactancia, es decir, que la madre pase más tiempo con el menor, desde su punto de vista perjudica la relación entre el padre y el menor. Entonces tiene que ver algo positivo a cambio. O sea, si es porque es su alimentación, pues estupendo. Si ve que es una decisión por cuestiones, o sea, que tiene otro tipo de alimentación y que vamos a poder buscar otros sistemas, lo va a tener en cuenta. Aquí lo que nos sigue diciendo este artículo es que el juez, para tomar su decisión, el juzgado puede basarse en informes pues de las psicólogas, de trabajadores sociales, médicos, cualquier informe de un especialista que considere conveniente. Si lo piden las partes, normalmente lo concede, pero incluso si lo considerase conveniente y nadie lo hubiera pedido, el juzgado puede solicitarlo de oficio. El punto 4 es la unión entre hermanos. El juzgado va a intentar siempre que los hermanos vayan juntos, pero no es obligatorio. Cuando son pequeños se va a hacer así, pero si son más mayores y resulta que uno de los hermanos tiene muy buena relación con el padre y quiere vivir con los dos en una custodia compartida y el otro no quiere saber nada del progenitor y prefiere quedarse con la madre, va a establecer diferentes regímenes de custodia. Eso lo va a tener que valorar el juzgado en función también de lo que le digan los menores. Si son pequeñitos, se va a intentar siempre que vayan juntos. Si son mayores, que ya han desarrollado pues, sus preferencias, sus gustos, sus relaciones, su personalidad, pues el juzgado lo va a tener en cuenta. Y el último es, desde mi punto de vista, una forma de dejar claro una vez más que la decisión no se basa en las preferencias de los progenitores, sino en lo que el juzgado considera que es mejor para las niñas y niños. Es decir, nos está diciendo, oiga, que usted no quiera la custodia compartida no es razón suficiente para que yo deniegue una custodia compartida. ¿Sí? Va a influir todo, todo. Otra cosa es lo que se pueda demostrar en un procedimiento y otra cosa también puede ser que uno de los progenitores que haya tenido horarios irregulares o que no se haya estado haciendo cargo hasta el momento pueda decir que puede adaptar su horario de trabajo y si lo demuestra, el juzgado lo va a tener en cuenta. Es bastante habitual, de hecho. Pero es que hay que tener en cuenta, cuando ambos progenitores piden una custodia, o sea, hacen las peticiones al juzgado, pues por ejemplo, en el caso del comercial, va a manifestar que puede regular sus visitas, o sea, su trabajo, para poder atender al menor en determinado periodo de tiempo. Vale. Si el juez lo considera acreditado o la jueza y otorga la custodia compartida, pues se va a tener que organizar, porque esa semana va a tener a su hijo o hija. O sea, entonces, pues decir que vas a hacer algo que luego no vas a poder hacer tampoco te va a servir de mucho. No sé. En todo caso, es uno de los puntos que va a valorar el juzgado, pero lo va a valorar.
O sea, no hay nada aquí que sea automático. Todo lo va a valorar la jueza o el juez. Son datos que le proporcionamos al juzgado para que los valore. No sé si explico. No hay nada que diga, no, esta es una raya y a partir de aquí el juzgado no entra. No, el juzgado va a valorar todos los datos, toda la información que le demos y luego decidirá, incluido el tema de los horarios o el tema de la lactancia. Este es un punto también muy importante, que viene de una modificación también relativamente reciente. No procederá la atribución de la custodia o convivencia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos y se haya dictado una resolución judicial motivada en la que se constaten indicios y fundados y racionales de criminalidad. Esto, obviamente, viene por los temas de violencia de género y violencia doméstica. Aquí lo que se está diciendo es que no se puede establecer, no se puede otorgar la custodia compartida o individual si uno de los progenitores está incurso en un procedimiento penal. Pero también nos dice está incurso. Es decir, cuando ese procedimiento penal acaba, se puede solicitar una revisión y ya no estaría esta limitación. También nos dice que tampoco procederá cuando el juez o la jueza advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Y aquí sí que lo deja a la valoración del juzgado. Nosotros nuevamente presentamos las pruebas y el juez o la jueza valorará si considera que hay indicios suficientes o no. Si se establece un régimen... ¿Sí? Sobre el anterior. Tanto de guardia y custodia como de autoridad. No, la autoridad familiar la seguirá teniendo. No, pero la pregunta es, si por ejemplo las revisiones, ¿se pueden solicitar revisiones de guardia y custodia y de autoridad cuando se quiera o cómo es? Sí, siempre. La guarda y custodia de los menores es una cuestión que nosotros denominamos de orden público. Las cuestiones de orden público son cuestiones tan importantes que consideramos que un juez o una jueza son los únicos que pueden decidir al respecto y que además son tan importantes que cuando la parte interesada solicita una revisión, el juzgado está obligado a revisarlo. Esto no quiere decir que le vaya a dar la razón, sino que podemos ir y decirle al juez, oiga, examine esta situación, ¿vale? También os señalo aquí, no habla de la autoridad familiar, es decir, el progenitor que está incurso en un procedimiento penal no va a tener la custodia, pero tiene la autoridad familiar salvo que el juzgado se la retire. Y para retirar la autoridad familiar, un juzgado tiene que ver unas razones de peso. No es tan fácil que la retire. No, no se puede renunciar. ¿Eh? Vale. Puedes ceder tus derechos, tu posibilidad de decidir, pero no la puedes renunciar. Pero luego lo hablamos. Que le estoy dando hacia atrás. El régimen de visitas. Cuando los hijos o hijas viven con uno de los progenitores, el otro va a tener derecho a tener contacto regular con ellos. Y habrá que establecer un régimen de visitas o de estancias, como llama el juzgado. El más habitual es fines de semana alternos y algún día entre semana o alguna tarde entre semana. Además, se van a repartir las vacaciones al 50%, vacaciones de Navidad, de Semana Santa, el Pilar, verano. Y se va a establecer pues, que los puentes escolares se unan al que tiene el fin de semana. Y hay ocasiones, en los procedimientos de mutuo acuerdo se pacta casi siempre, pero el juzgado pues, no siempre entra tan al detalle cuando tiene que decidir el propio juzgado, pero sí que es habitual establecer pues, que las festividades especiales, como puede ser el cumpleaños de los progenitores, el Día del Padre y de la Madre y los cumpleaños infantiles de los propios hijos, tengan algún apartado para establecer pues, que puedan ver a los dos progenitores o que puedan estar pues, en el Día de la Madre con la madre, el Día del Padre con el padre.
Hay excepciones, esto no es una regla matemática porque, por ejemplo, si los hijos cumplen años durante julio y agosto, ahí no se va a poder establecer, salvo que los progenitores accedan a que vean a los dos, porque claro, si te toca en mitad de las vacaciones y te has ido a la playa, no vas a volver a Zaragoza para que pueda ver 2 horas al otro progenitor. Tampoco, salvo que el otro acceda. Esto no viene en la ley. Que sea lo más habitual, sí. Que si se puede favorecer, se favorezca. También ocurre cuando el progenitor cumple años el 24 de diciembre o el niño. Pues bueno, sí, hay fechas más señaladas que otras. Vamos a llegar a la parte económica. Aquí, claro, también va a ser fundamental qué tipo de custodia se ha establecido. No es lo mismo que los menores vivan con los dos progenitores por periodos alternos que vivan con uno solo y pasen fines de semana alternos con el otro. Lo que nos dice la ley es que tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de las hijas e hijos a su cargo. La contribución de los progenitores a los gastos ordinarios de asistencia se determinará por el juez o la jueza en función de las necesidades de los hijos, sus recursos y de los recursos económicos disponibles por ambas partes. Que esto, traducido, es: hay que establecer la cantidad por la que van a contribuir cada uno de los progenitores en función de las necesidades de los menores, pero principalmente de los ingresos de los progenitores. El juez asignará a los padres la realización compartida o separada de los gastos ordinarios de los hijos, teniendo en cuenta el régimen de custodia y, si es necesario, fijará un pago periódico entre los mismos. Vale, hasta aquí el tema de la pensión de alimentos, ahora hablaremos de los gastos extraordinarios. Si hay una custodia individual, el juez va a establecer que el que no tiene a los hijos con él entregue una cantidad al otro. Es lo que llamamos comúnmente la pensión de alimentos. Una cantidad que va a fijar el juzgado si los progenitores no se ponen de acuerdo. Con esa cantidad está contribuyendo al mantenimiento básico de los menores, que consiste pues, en darles un sitio donde vivir, con unas mínimas condiciones, una alimentación, ropa, transporte, los gastos básicos. Y esa es la cantidad con la que va a contribuir. Y ya, no va a pagar nada más respecto a... Sí. 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 Principalmente porque un hecho objetivo es que el que tiene que pagar parte de los ingresos que recibe. O sea, si yo gano 1.000 euros, te voy a poder pagar una cantidad de esos 1.000 euros. No me pidas 2.000 porque no los tengo. Entonces, el juez parte de los ingresos de la persona que tiene que pagar. Si gana 1.000 euros y esos 1.000 euros, o sea, da igual en que él se los gaste, no sé si me explico, eso da igual. A ver, al juzgado le solemos... Porque claro, si aporta que tiene que pagar de alquiler 600, etc., él dice, pues mira, pues es que no puedo asumir pagar 200 de pensión, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es si esos 1.000 euros da igual como él se los distribuya. En parte sí. A ver, el juzgado siempre parte unido, o sea, porque todo esto va en un mismo procedimiento, que hablaremos al final de cómo se tramita, pero no podemos desgajar las cosas, todo va unido. Entonces, va unido también al hecho de quién se queda en la vivienda y quién se va, si los recursos económicos de ambos, las necesidades de los menores. Entonces, el juez parte, si se tiene que ir de alquiler, sabe que se tiene que ir de alquiler. Y también parte de que los dos progenitores van a tener gastos de suministros, van a tener gastos de alimentación, van a tener... O sea, eso es para todos igual. Que a lo mejor él ha elegido un alquiler más caro que podría tener uno más barato, pues bueno, mientras sea dentro de lo razonable, el juzgado en eso no se va a meter.
Si resulta que se ha alquilado un chalet de lujo, no te preocupes que la abogada o abogado de la otra parte ya lo señalará para que el juzgado lo tenga en cuenta. Pero al final, o sea, todo se tiene en cuenta, todo lo va a valorar el juez, porque unas cosas las va a contar una parte porque le benefician y las otras cosas las va a contar la otra parte porque le interesa resaltarlas. Claro, entonces, al final, yo a lo que me refiero es, si ingresa 1.000 euros, pues se le va a establecer una pensión correspondiente a los 1.000 euros, porque el juez o la jueza desafortunadamente no puede incrementar lo que gana la otra parte para que pueda contribuir más. Que considera, yo le presento que gano 1.000 euros, que tengo 600 de alquiler y que además tengo un crédito para pagar el coche de 300 y que no me da la vida, pues bueno, al final el juez me va a establecer una cantidad igual. O sea, 0 nunca me va a poner, pero a lo mejor entre 150 y 200, pues... No hay un mínimo establecido de pensión. No hay un mínimo establecido. No. Para que os hagáis una idea, los progenitores que estaban ganando la prestación de 426 euros que se estableció hace un tiempo, estaban pagando unos 60 euros de pensión. Con 60 euros obviamente no se mantiene a un menor, pero con 426 tampoco puedes dar mucho más. O sea, aunque te llegasen a 100 euros, es que daría... O sea, obviamente esa familia, incluyendo tanto el padre como la madre, va a tener que tirar pues, de recursos sociales o de lo que sea. Porque no nos olvidemos que está contribuyendo, pero también va a tener un régimen... ¿Me ha pagado algo? Que me da igual que puedo brindar, pero... No sé, no. Si no le doy este, le doy este. Sí. Vale. Yo no sé qué os estaba diciendo. Bueno, estábamos hablando de la... Sí. El progenitor que contribuye pagando la pensión también va a tener que mantener al niño o la niña cuando vaya a los fines de semana. O sea, me refiero que bueno, pues que también va a tener al menos que poder darle de comer. Entonces, es un equilibrio muy complicado para el juzgado. Siempre va a partir de lo que gana la persona que tiene que pagar. Si la persona que tiene la custodia, la madre, tiene unos ingresos superiores, eso le va a dar la tranquilidad al juzgado de que el menor va a tener pues cubiertas sus necesidades. Pero igualmente va a establecer una pensión en función de lo que gana la otra parte. Aquí nos habla también de los gastos extraordinarios. Ya os he dicho que la pensión de alimentos cubre lo... Bueno, voy a retroceder un momento, porque no os he hablado qué pasa cuando hay custodia compartida. Cuando hay custodia compartida, lo que nos dice la ley es que el juzgado va a establecer la contribución en la que cada uno de los progenitores va a mantener. Muchas veces nos vienen a la asesoría y nos dicen, es que me han dicho que con custodia compartida no hay pensión de alimentos. Bueno, pues ya veis ahí que en ningún lado pone eso. De hecho, hay algunos casos, cierto es que muy excepcionales, en los que se establece la custodia compartida y aún así uno de los dos tiene que pagar la pensión de alimentos al otro. Lo que pasa es que la cantidad va a ser inferior porque también va a tener unos gastos de mantener a la otra parte, o sea, de mantener al niño o la niña cuando está consigo. Pero se puede establecer una pensión, también en los casos de custodia compartida. No es lo más habitual. Lo más habitual, al menos hoy día en Zaragoza, es que el juzgado establezca que se abra una cuenta bancaria entre los dos progenitores y se ingrese una cantidad que no tiene por qué ser la misma, que va a equilibrarse en función de los ingresos. Es decir, si el padre gana 1.000 y la madre 600, pues podemos establecer que paguen un 60-40. Va a fijar una cantidad y va a decir, bueno, pues tú ingresas un 60% y la otra parte un 40%. Y en esa cuenta se van a domiciliar los gastos del menor o la menor, pues como los libros, cuestiones más extraordinarias, porque la alimentación
y los gastos básicos de que viva en tu casa, cada uno lo va a pagar. Pero luego los gastos extras pues se van a pagar en esa cuenta. Esto es lo que hoy en día es más habitual aquí en Zaragoza, que el juzgado establezca una cifra, pues el padre va a ingresar 150 y la madre 100, y con eso se va a cargar ahí en esa cuenta los gastos. ¿Sí? Pues en ese caso, si uno de los dos tiene 0 euros de ingresos, es cuando se puede llegar a establecer que el otro pague una pensión de alimentos. Pero va a depender también de las posibilidades económicas del que tiene que pagar. O sea, tampoco va a ser una cantidad elevada, pero sí, para eso por eso digo que precisamente la ley no dice que no se pueda pagar una pensión, ¿vale? Intentan no ponerla en casos de custodia compartida, sino equilibrar los gastos con esa aportación a la cuenta, pero se puede establecer una pensión y en algunos casos se hace. Pues salvo que demuestres que no quiere trabajar y aún así el juzgado no puede, o sea, va a establecer unas cifras en función de lo que gana. No va, pues establecerá la cuantía mínima que os he dicho para los 426 y... Uh-huh. No, puede ocurrir, porque la decisión no se basa en lo que quieren los progenitores, sino en lo que consideran que es mejor para el niño o la niña. Entonces, si ahí, después de todas las pruebas practicadas y todos los informes, resulta que la psicóloga del juzgado dice que es muy conveniente para ese menor vivir con los dos, pues el juzgado va a hacer lo que considera mejor para el niño o la niña. O sea, porque el procedimiento no está hecho para proteger a los padres o las madres, está hecho para decidir lo que el juzgado considera que es mejor para los niños, que ya he dicho que podemos compartir o no, pero... ¿vale? Los gastos extraordinarios. A ver, los gastos extraordinarios, pues como pone ahí, van a ir aparte de esa contribución de esa pensión de alimentos o esos gastos que vamos a establecer en esos gastos más ordinarios. La jurisprudencia dice que los gastos extraordinarios son gastos que no podemos prever o que por su cuantía pues exceden la previsión normal. Me vais a entender enseguida. Unas gafas. Un gasto extraordinario pueden ser perfectamente que el niño o la niña lleve gafas, no sabemos cuándo las va a romper, cuándo le va a cambiar la graduación, cuándo vamos a tener que comprar unas gafas. Y se va a establecer una cláusula que diga en qué porcentaje se van a pagar esos gastos extraordinarios, que también va a depender de los ingresos de las dos partes, no tiene por qué ser el 50%. Pero dentro de los gastos extraordinarios tenemos también lo que ahí pone que son los gastos extraordinarios no necesarios, que pueden ser viajes, actividades extraescolares, en los campamentos, el carnet de conducir cuando son más mayores. O sea, esos gastos que no son necesarios, también se va a establecer el porcentaje en el que se van a pagar, pero siempre va a requerir que las dos partes estén de acuerdo en la realización del gasto. Es decir, si el niño quiere hacer hípica y uno de los dos dice, pues mira, a mí no me llega la economía para que vaya a clases de hípica, pues el otro si quiere lo pagará él y si no, ya está, no te pueden obligar a pagarlo. Esto que de inicio parece muy sencillo, pues a veces nos lleva a ir al juzgado a que el juzgado decida si un gasto es necesario o no necesario. Porque hay gastos que está muy claro, pero luego hay gastos que no son tan claros. Por ejemplo, uno quiere que vaya a clases de repaso y el otro dice que estudie más. Pues ahí vamos a tener que, si no nos ponemos de acuerdo, ir al juzgado a que decida si es un gasto necesario o no lo es, y si no, pues que lo pague el que está de acuerdo en realizarlo. Para terminar, antes de hablaros del procedimiento judicial, está el tema de la vivienda. Esto también es una cuestión muy importante en los casos de ruptura. Puede ser que la vivienda sea de alquiler o de propiedad, da igual.
el juzgado tiene que decidir quién se va a quedar viviendo allí, porque tiene a 2 personas con el mismo derecho a residir en una vivienda, con lo cual va a tener que decidir si ellas no se ponen de acuerdo en quién sale y quién se queda. En los casos de custodia individual, el uso de la vivienda se va a dar a quien se quede con los menores, salvo que haya una circunstancia pues, que le justifique al juzgado que esto no sea así. No sé, por poner un ejemplo muy extremo, si yo pido quedarme viviendo en la casa pero tengo 3 pisos en propiedad, el juzgado me puede decir, salga a uno de sus pisos y déjele el piso al progenitor. Pero si no, como repito, el objetivo del procedimiento es proteger al menor, si el menor se queda contigo, como queremos proteger al menor, te vamos a dejar quedarte viviendo en la casa. En los casos de custodia compartida, ambos progenitores tienen al menor o la menor, con lo cual lo que dice la ley es que se otorgará el uso al quien sea más necesitado de protección. Y ahí pues va a influir quién gana más dinero, quién tiene más apoyo familiar, quién tiene otras propiedades o cualquier dato que se pueda considerar relevante para que el juzgado decida que uno merece más quedarse que el otro. En todo caso, siempre va a ser temporal. El uso va a ser temporal. Bueno, en los casos de arrendamiento de alquiler da igual porque el que se queda tiene que pagar el alquiler y ya decidirá si se queda o no se queda. Pero en los casos de propiedad, pues va a ser un uso siempre temporal. Es decir, el juzgado va a establecer exactamente esto dura hasta el mes tal del año tal. Y a partir de ahí se acaba el uso. ¿Sí? Cuando la vivienda fuese familiar, o sea, de ambos, si la vivienda es solo de un progenitor, No, ¿el juez miraría por el menor también, independientemente de que sea solo de un progenitor? Sí. A ver, el concepto vivienda familiar no es propiedad, sino la vivienda donde ha estado residiendo la familia. Partimos de ahí. Entonces, nosotros teníamos una unidad familiar viviendo en una casa, en un piso o lo que queramos. Si es de los 2, el juzgado tiene que decidir el uso. Si es de alquiler, el juzgado tiene que decidir el uso. Pero si es propiedad de uno solo, el juzgado también tiene que decidir el uso. Porque el juzgado va a obligar a uno de los 2 a marcharse. Lo que pasa es que si la vivienda es privativa de uno de los 2, eso también lo tiene en cuenta. ¿Vale? De hecho, es que si no ha estado viviendo la otra parte ahí, no le tienen que decir que se vaya. Claro, es que la vivienda familiar es donde ha estado viviendo la familia. Me da igual que sea de los suegros. O sea, es donde ha estado viviendo la familia. Resulta que tengo a 2 personas viviendo en el mismo sitio. Efectivamente, sí. Eso es. A ver, aquí la cuestión es, tengo a 2 personas viviendo en el mismo piso y tengo que decidir que una de las 2 salga. Y pues estas van a ser las reglas. ¿Sí? Sí, y el uso de la vivienda que has dicho temporal, ¿qué tiempo suelen estar dejando al progenitor que se queda con la crianza de los hijos? Si tiene una custodia... 3 años, 4 años... 3, 4 años, suele ser. Sí, pero no hay nada matemático, es que va a depender. También, claro, las sentencias que empezaron a poner la limitación temporal, lo que decían es que la mayor carga económica que tenemos hoy en día es la compra de una vivienda. Y que limitar al que ha salido la posibilidad de comprarse otra vivienda o acceder porque tiene una vivienda comprada con la otra parte, que es una carga muy grande que tenemos que en algún momento tiene que finalizar. Entonces, la valoración de cuánto tiempo va a influir los recursos económicos de las 2 partes, si se está pagando una hipoteca o no se está pagando, porque claro, el que sale va a seguir teniendo que pagar la hipoteca, con lo cual va a tener que buscarse un sitio donde residir, pagar su alquiler o lo que sea, seguir pagando la mitad de los gastos de propiedad de la vivienda donde está viviendo la otra parte, con lo cual
cuanto más carga económica suponga para la otra parte, menos tiempo nos van a conceder. Si la otra parte tiene mucha solvencia económica, al juzgado le puede dar un poquito más igual. Puede decir, bueno, pues puedo alargar esta situación porque se lo puede permitir, pero si no, pues lo va a reducir. 2 o 3 años, 4 como mucho, 5 ya. Aquí es donde habla de la limitación temporal, que habla, pues eso, a las circunstancias concretas de cada familia. Y dice también, este apartado cuarto fue una novedad cuando se hizo, dice que el juez puede o la jueza puede acordar la venta de la vivienda si considera que es la mejor solución. O sea, no, si uno de los dos se la pide, puede acordar la venta, decir, bueno, pues así las partes liquidan, reparten, lo que sea. Esto tampoco suele suceder de inicio, o sea, no es que diga el juez y en un mes se vende, pero sí que se puede llevar a cabo. El ajuar familiar, es decir, los muebles y enseres, salvo los enseres personales del que se va, se tienen que quedar en el domicilio sin perjuicio de que luego se vayan a repartir, salvo que se acuerde entre los progenitores otra cosa. O sea, luego ya veremos cómo lo repartimos. Hasta aquí los conceptos, los temas que vamos a discutir en el procedimiento. ¿Cómo se tramita el procedimiento? Pues tenemos 2 vías, el procedimiento de mutuo acuerdo y el procedimiento contencioso. El procedimiento de mutuo acuerdo, pues lo que su nombre indica, los progenitores van a llegar a un acuerdo en todos y cada uno de esos aspectos que hemos hablado. Patria potestad, bueno, autoridad familiar no es discutible, siempre se va a compartir. Guarda y custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos, uso de la vivienda, todo eso. Si los progenitores llegan a un acuerdo, lo que tienen que hacer es acudir a un abogado o abogada, o a 2 que hablen entre ellos, pero se puede ir a un único abogado o abogada y repartir costes, que lo que va a hacer es elaborar un documento, se llama Pacto de Relaciones Familiares. Viene a ser un documento en el que van a constar todas esas medidas que se han pactado y acordado entre los progenitores. Se va a firmar por los progenitores y se va a presentar en el juzgado. Si no lo presentamos en el juzgado, no sirve de nada. Esto hay que confirmarlo a través del juzgado. Y el juzgado lo que va a hacer es citar a las partes para que acudan ante el letrado de la Administración de Justicia o letrada, es decir, ante una persona del juzgado, a confirmar que están de acuerdo. Este trámite es muy sencillo pero súper importante porque es la única forma que tiene el juzgado de verificar que no te han obligado a firmar o que sabes lo que has firmado. Entonces te enseñan el pacto, corroboran que estás de acuerdo, que sabes lo que has firmado y ya después de pasar por el visto bueno del Ministerio Fiscal lo convierten en una sentencia. Este procedimiento es el mismo, o sea, el sistema de proceder es el mismo, estemos casados o no estemos casados. Da igual. La cuestión es que hay unos hijos en común y que vamos a establecer la custodia, las visitas, las pensiones y todo eso. Si estamos casados, en el mismo procedimiento se decreta el divorcio, pero lo importante para el juzgado realmente son los niños. Si no llegamos a un acuerdo, tenemos, sí. Sí, sí se acuerda, sí. No, al final es un acuerdo entre los progenitores. Si los progenitores se ponen de acuerdo, lo que pasa es que si luego no fuera a confirmar, a hacer esa ratificación judicial, el pacto se cae. Y si se cae, todo lo que hemos establecido ya no es exigible. Pues es que depende, claro. Si ya lleváis haciendo una situación... es que si no hay una buena relación, va a ser muy difícil llegar a un mutuo acuerdo. Pero si ocurre ese milagro y se llega a un mutuo acuerdo,
pues o haces un voto de confianza o no. Si tú lo que me dices es, mira, yo voy a estar de acuerdo, pase lo que pase, con esa custodia y con esas visitas. Pues yo sí quiero, porque considero que es lo mejor para mi hija o hijo, que empiece a cumplir y tenga relación, pues estupendo, ¿vale? Que tú dices, mira, yo no estoy segura y prefiero que no se empiece a cumplir hasta que esto no esté firmado. Pues bueno, pues tampoco tienes obligación. Sí, sí. Es que realmente una vez que lo ratificas, o sea, una vez que has hecho ese trámite de ir al juzgado y decir que estás de acuerdo, se podría entender que ahí ya, aunque no tengamos la copia escrita de la sentencia, porque los dos habéis ido, habéis dicho que estáis de acuerdo, con lo cual el juzgado lo único que hace es verificar eso, vale. Pero hasta que no se va al juzgado y se dice estoy de acuerdo, eso no es oficial. Es un acuerdo privado, ¿vale? Vale. A ver, desde que el abogado o abogada presenta el pacto en el juzgado diciendo mis clientes han llegado a este acuerdo, hasta que citan a ratificar, va pasando un mes. Hay algún juzgado que es menos, otro que es más, pero un mes. Y luego esa ratificación se le tiene que comunicar, no la ratificación, sino todo el pacto al Ministerio Fiscal, que es el que examina que no haya nada perjudicial para los menores. Entonces, pasa al Ministerio Fiscal, que suele darse prisa, pero bueno, pues contad 10 días, 15 días, para que diga que está de acuerdo y el juzgado haga la sentencia, ¿vale? Entonces, mes y medio, 2 meses desde que se presenta hasta que tienes la sentencia en la mano, más o menos, en un mutuo acuerdo, ¿vale? Esto si no ocurre nada raro, o hay una huelga o algo, ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? El procedimiento contencioso, pues es cuando no hay acuerdo. Cuando no hay acuerdo entre los progenitores por el tema que sea. Da igual que sea por un punto, por dos, da igual, no hay acuerdo. ¿Cómo lo iniciamos? Bueno, pues uno de los dos va a empezar, pero da igual quién empiece, ¿vale? No tiene más preferencia el que empieza o menos, no. Uno de los dos va a empezar. ¿Cómo va a empezar? Pues lo primero yendo a un abogado o abogada, que lo que va a hacer es preparar una demanda, que una demanda viene a ser un escrito en el que le explicamos al juez las circunstancias. Pues cuántos hijos tienes, lo que ganas, los horarios, lo que consideras que es importante que conozca el juzgado, porque no sabe nada de tu familia, ni de tu vida, ni de nada. Entonces le tienes que dar datos. Y en ese escrito también se pone lo que se pide. Quiero esta custodia, quiero estas visitas, quiero esta pensión. Ese escrito lo presenta el abogado o abogada en el juzgado. ¿Qué hace el juzgado? Pues abre un expediente y se lo envía a la otra parte. Por eso da igual quién empiece. Si lo presenta él, se lo envían a la madre. Si lo presenta la madre, se lo envían al padre. Y le da un plazo para que con su propio abogado o abogada presente su contestación, su escrito de respuesta diciendo quiero estas otras cosas. O con esto estoy de acuerdo y con esto no. Lo que sea. A partir de ahí se inicia el procedimiento. Bueno, ya se ha iniciado, pero continúa la tramitación del procedimiento y lo que va a hacer el juzgado es citar a juicio. Establecer una fecha según la agenda del juzgado. En esto los abogados y abogadas no tenemos nada que decir. El juzgado nos dice tal juicio, tal día y tal día. Y mientras tanto se puede pedir, las partes han podido pedir esos informes de los que os hablaba antes, de la psicóloga del juzgado y todas estas cosas para verificar pues la custodia más conveniente para los menores o las menores. El día del juicio se va a ir acompañado de los abogados o abogadas a defender por qué lo que tú pides es mejor que lo que pide la otra parte. Se va a celebrar el juicio y va a decidir el juzgado. ¿Y qué decide el juzgado? No lo sabemos. Nos ponemos en manos de la jueza o el juez para que decida. Si ya lo has expuesto en tus escritos, lo que pides y en base a qué, en el juicio confirmas que lo que tú estás pidiendo es lo que te interesa y que piensas que es lo mejor, llevas las pruebas que se te pueda ocurrir que te van a apoyar o lo que sea, y el juzgado va a decidir.
no decide ese mismo día, sino que la sentencia llega después por escrito y ya está. Estos son los dos procedimientos que tenemos. En el mutuo acuerdo sabemos exactamente lo que va a pasar porque es lo que han pactado los progenitores. En el contencioso no lo sabemos porque decide una tercera persona. Muchísimo más largo. 6 meses, 8 meses. ¿Vale? Hasta aquí llegaría mi explicación. ¿Dudas, preguntas? Como algunas ya han ido surgiendo, no sé si os quedarán algunas. ¿O algún comentario? ¿Sí? Lo que es el acuerdo de separación, si cuando en caso de la vivienda familiar es propiedad, se determina que se lo queda uno de los progenitores con los hijos, ¿Sí? tal. Se puede determinar en ese mismo documento que le tiene que dar la otra parte para quedarse con esa propiedad. ¿No? Todo eso ya puede venir en el documento del acuerdo. Sí, en el caso de que haya un matrimonio o haya bienes comunes, aunque no haya matrimonio, que haya bienes comunes, en ese mismo contrato, en ese mismo documento, se puede establecer que uno de los dos se va a quedar el 100% de la propiedad, va a compensar al otro en determinada cantidad y se establece y no hay ningún problema siempre y cuando sea un acuerdo. Ningún problema. Y se puede también, si pedir el uso, porque igual no se dispone para poder tener un crédito y para poder pagar esa parte, de que ese uso temporal que se hablaba antes, decir, pues te doy lo que vale para quedármelo pasado esos 2, 3, 4 años o de que termine el juez. Sin problema. A ver, en un acuerdo podemos pactar lo que queramos, mientras no sea ilegal, claro. Entonces, que la otra parte acepta decir, aplazar el precio, decir, bueno, pues me vas a pagar, yo qué sé, los 75.000 euros, pero dentro de 5 años. Sí. Vale, si la otra parte lo acepta. Al final es una compra-venta, bueno, o una extinción de condominio que tú vas a pagar dentro de X tiempo. Siempre y cuando la otra parte lo acepte, no hay ningún problema. Vale. Y se puede pactar a nivel de, porque aparte de los padres también están abuelos, tíos, tías, que el resto de la familia pueda tener también a esos niños, o eso cada uno en su tiempo. Sí, lo más habitual es que cada uno en su tiempo los lleve a visitar a la familia extensa cuando considere. Sí que la ley habla de que los hijos tienen derecho a relacionarse con la familia extensa y la familia extensa incluso tendría un procedimiento para ir al juez y pedir visitas si por lo que fuera pues considerase que las necesita o no los está viendo o lo que sea. Pero dentro del pacto normalmente no se puede establecer una obligación de visitas con las otras partes porque no son parte del procedimiento. Sí que se puede poner que las dos partes consideran beneficioso para los menores que asistan a las celebraciones familiares y que se cambiarán los turnos o lo que sea, pero porque son obligaciones entre los progenitores, ¿vale? No un régimen de visitas con los abuelos. Si quieren los abuelos que lo pidan en el juzgado o lo que sea. A ver, es que el juez no le va a dar... A ver, a los juzgados les parece bien, por lo que yo... Vale, si estamos hablando dentro de una negociación de mutuo acuerdo, ya que tú decidas aceptar eso o no, va a ser decisión tuya. Si vamos al juzgado, los jueces o las juezas en Zaragoza lo que entienden es que las dos partes pueden necesitar apoyo de la familia para atender a los menores, porque antes había 2 personas para organizarse y ahora te organizas tú sola y él solo. Entonces, no ven con malos ojos que la familia eche una mano.
Es verdad que hay alguna sentencia que dice, oiga, no, pero para que haga la custodia la abuela, no. Pero claro, ahí va a depender de que consigas acreditar los horarios de trabajo de él y que no va a ser él el que esté efectivamente con el niño o con la niña. Si no lo puedes demostrar, él va a solicitar sus visitas y si luego lo deja con los abuelos o la deja con los abuelos todo el rato, pues si luego lo consigues demostrar lo podrás exponer en el juzgado. Claro. Claro, durante el procedimiento judicial, cuando no hay un acuerdo, tú vas a exponer que no quieres esas visitas porque él no se va a hacer cargo porque va a estar trabajando y como tú no puedes presentar los horarios de trabajo de él, vas a pedir que su empresa certifique su horario. Y si no, vas a presentar conversaciones de WhatsApp en las que le preguntas cuándo va a volver a casa porque está trabajando. Sí. ¿Más cuestiones? Un poco en este sentido, yo pensaba ahora, Sira, ¿qué pasa si inicialmente nos ponemos de acuerdo, pero bueno, luego el tiempo va pasando y van pasando situaciones en las que no nos ponemos de acuerdo o solicitamos una revisión y en esa revisión, quiero decir, ¿cómo se articula eso a nivel del juzgado o a nivel de esos niños y esas niñas? Porque inicialmente sí que nos hemos puesto de acuerdo en las visitas, en el régimen económico, no sé qué, pero igual luego dejamos de estar. A ver, la sentencia, una vez que concluimos con la sentencia, tiene unas condiciones y en principio hay que cumplirlas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Ahí vienen unos horarios, unas visitas, unas cuestiones económicas que hay que cumplir. Las partes, o sea, si ahí pone que el padre va a recoger al niño los miércoles y resulta que los miércoles el niño quiere apuntarse a, yo qué sé, fútbol y que decidimos cambiar el día los dos de mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Si no, ahí está los miércoles. ¿Vale? Con las cuestiones económicas pasa lo mismo. Si las circunstancias cambian, tenemos un procedimiento que se llama modificación, ¿vale? Modificación de medidas que se tramita exactamente igual que esto. Es decir, si hay un acuerdo, si modificamos la sentencia, las dos partes de común acuerdo, presentaremos un nuevo pacto de relaciones familiares con las nuevas condiciones, lo llevaremos al juzgado, lo ratificaremos y se convertirá en una sentencia. Y si no hay acuerdo porque es una de las partes el que quiere cambiarlo y el otro no, pues presentará una demanda contenciosa pidiendo la modificación y que el juzgado examine. Sí que nos pide la ley que para cambiar las condiciones de la sentencia tiene que haber existido o que existir una modificación sustancial, o sea, una modificación importante en las circunstancias. Traducido a palabras llanas. El juzgado no quiere que le preguntemos lo mismo una y otra vez. Mismas circunstancias, misma sentencia. Dígame qué ha cambiado. ¿Que le han despedido? ¿Que le han contratado? ¿Que le ha tocado la lotería? ¿Que se va a vivir a Valencia? Lo que sea. Un cambio importante que justifique que yo tenga que volver a decidir sobre este asunto. Si no, mismas circunstancias, misma sentencia. No me venga a preguntar otra vez. No. Es una sentencia, es una sentencia. Sí. Y si nuestros hijos son adolescentes, ahora quiero vivir contigo, ahora no quiero vivir contigo, yo contigo las vacaciones, que tienes más vacaciones, yo contigo, que tienes más dinero y me llevas a mejores sitios. ¿Eso cómo se organiza? ¿Cómo se estructura legalmente? A ver, es que legalmente no se estructura, me refiero. Quiero decir, ¿y que se escribe? ¿Que el adolescente decida? Puede ser. A veces, cuando no nos queda más remedio, lo que ponemos es que el menor se relacionará con su padre o con su madre, con el que tenga visitas, porque ahora está, cuando quiera, en la frecuencia que quiera. Y eso le deja al adolescente, al chico o chica, la libertad de hoy me voy a comer con mi padre porque me apetece, hoy no voy porque he quedado con los amigos. Vale. El tema de con quién resido implicaría una modificación de medidas. Ya, pero quiero decir, cuando en el pacto de mutuo acuerdo no está decidido que una semana alterna con cada progenitor,
¿cómo se estructura, cómo se articula eso? No, es que hay que establecer. O sea, Quiero decir, no es posible. Hay que poner una semana alterna y luego Claro. ya que haga cada uno. sí, puede ser una semana, puede ser una quincena, pero hay que establecer los horarios. Llegamos al punto de establecer que las vacaciones de verano empiezan el 1 de julio a las 10 de la mañana hasta el 16 de julio a las 20 horas o el 15 a las 20 horas. O sea, hasta ese punto. ¿Por qué? Pues porque nos ha tocado ir a los juzgados porque uno dice que el 15 de julio a las 20 y el otro que el 16 a las 10. Y como nos ha tocado ir al juzgado a decidir estas cosas, sí, pues ya lo ponemos. Entonces, si estamos hablando de personas, de hijos o hijas mayores de 18 años, que también ocurre, claro, ahí lo que decimos es que declaran su voluntad de vivir con el padre o con la madre o con los dos. Pero porque eso tiene consecuencias económicas. O sea, ellos son mayores de edad, pueden decidir con quién vivir, pero claro, los padres los están manteniendo, con lo cual no es lo mismo que viva con la madre, que viva con el padre o que vivan con los dos. Vamos a tener que establecer cuestiones económicas diferentes. Cuando estamos hablando de adolescentes de ahora me enfado y me voy con mi padre, vale, ahí pues ya depende. Me refiero, legalmente no podría. Pero lo significativo es que el que está incumpliendo es el padre. Porque la sentencia es entre madre y padre, entre progenitores. Los hijos no firman la sentencia. Los hijos son la persona a la que protegemos con la sentencia, pero no tienen que ir y decir, estoy de acuerdo, me parece bien. No les preguntamos su opinión, pero decidimos nosotros adultos. Entonces, el juzgado les pregunta su opinión. ¿Tú con quién prefieres estar cuando son mayores de 12 años? Tal, pero no tiene obligación de hacerles caso. Lo que dice la ley es que a partir de los 14 años su opinión se tendrá en especial consideración. Entonces, el adolescente con 16, con 17 que te dice me voy a vivir con papá, está metiendo a papá en un follón. Porque tú puedes ir al juzgado y decir, oiga, no se está cumpliendo la sentencia. Y el juzgado le va a decir al padre, oiga, no está cumpliendo la sentencia. Y el padre tiene que decirle al hijo, vete. O ir al juzgado a pedir que se cambie la sentencia. ¿Vale? Entonces, legalmente no están previstos los cambios de opinión y fluctuaciones de los adolescentes. Yo pregunto más por la manera de articular un pacto de relaciones familiares en la que esto esté contemplado. Vale. Más que una si los revisión. progenitores ven que el adolescente va a ir cambiando de opinión según les va, Hasta que madure. hasta que maduren, y hay buena relación entre los progenitores, se podría, por ejemplo, pactar que va a estar un mes con cada uno. Y luego, luego ya se organizarán los progenitores como puedan. Porque en realidad al juzgado le da igual si vive con la madre o con el padre. La cuestión es precisamente que estamos declarando oficialmente con quién vive, que va a tener implicaciones fiscales de todos lados, ¿sí? Y unas cuestiones económicas. ¿Cómo vamos a contribuir al mantenimiento? Entonces, si vive con o sea, en la sentencia pone que vive con la madre y se va a vivir con el padre y nadie quiere decir nada, no pasa nada. Pero si uno de los dos exige al juzgado el cumplimiento de la sentencia, el que está incumpliendo es el otro. Si lo que queremos articular es que los dos, o sea, que pueda vivir con los dos, a mí lo que se me ocurriría es poner eso, que va a vivir pues o por semanas o por quincenas con cada uno de los progenitores y luego que se haga lo que se pueda. O sea, porque el juzgado no admitiría una resolución, creo yo, en la que se pusiera que la chica o el chico de 16 años será el que decida cuándo va y cuándo viene. Sí, y en esas situaciones, en adolescentes y no tan adolescentes, también a veces, sobre todo en relaciones especialmente conflictivas, hay veces que el hijo o la hija dice yo no quiero ir a cuando me toca con papá, normalmente, ¿no? Entonces, esa situación también sería por diferentes motivos similar, o sea, si en la sentencia o en el acuerdo se ha acordado tal o cual, pero hay veces que es el propio hijo o la propia hija la que dice yo no voy
pues eso hay que revisarlo, porque en la sentencia se ha decidido otra situación. Y hasta... No lo digo, que son Sí, situaciones sí. que muchas veces en las consultas, en la asesoría, pues dice, claro, es que tengo ya sentencia, pero es que mi hijo no quiere ir cuando le tocan las visitas, bueno, pues es una dificultad que cuando hay una sentencia, como nos explicaba Sira, hay que hacer caso a la sentencia o si no hay que modificarlo. Vale, y la última pregunta es con relación a la emancipación. ¿Hasta cuándo existe el derecho y la obligación de ocuparse de los hijos y en qué términos? Vale, a ver, lo que dice la ley es que los hijos mayores de edad que viven, o sea, que están viviendo con sus progenitores y dependen económicamente de ellos, los progenitores siguen teniendo la obligación de mantenerlos en lo básico, de darles un alojamiento, una comida, unos estudios. Y esa obligación llega, en principio, hasta los 26 años. Ha habido casos en los que esos 26 se han alargado a petición pues, en el juzgado. Son casos muy excepcionales. El que yo recuerdo era un chaval con un rendimiento escolar fantástico, maravilloso y estupendo, que llevaba una formación escolar impresionante y que estaba terminando alguno de los estudios. Y el progenitor se lo podía permitir, o sea, tenía unos elevados ingresos. Entonces, en ese caso, la progenitora pidió que se continuara con el mantenimiento del hijo y el juzgado dijo que sí. Pero era una situación muy excepcional. El tope es los 26 y si antes de esa edad tienen unos ingresos que la ley no determina, pues se establece, se quita antes la pensión de alimentos. A veces hablamos de independencia económica de los hijos, pero la ley no habla de independencia económica. Me refiero que hay casos en los que los hijos están, no os diría con trabajos de fines de semana que no va a llegar, pero si tienen un trabajo por el que ganan 900 euros, a lo mejor el padre ya no va a pagar la pensión, porque los 900 no le van a llegar para independizarse, pero sí como para que ya no me tienes que pagar la comida. O sea, entonces, pues bueno, también hubo otra sentencia en la que se eliminó la pensión porque el hijo con los trabajos de fines de semana estaba ganando más que el padre. Entonces, claro, el juzgado va equilibrando los casos concretos, ¿vale? Pero la ley cifra los 26. ¿Más cuestiones? Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, agradeceros de nuevo la asistencia y la participación. Sí que os vamos a pedir un minutillo más, porque la compañera tiene unos cuestionarios que son nada, os cuestan medio minuto y nos vais a ayudar de cara a tener en cuenta a las siguientes charlas que nos quedan. Recordaros que que la semana que viene, 8 de abril, seguimos hablando de Conoce tus derechos. En esta ocasión, un poco continuidad de la sesión de hoy, vamos a hablar de cómo repartimos los bienes cuando se rompe una pareja. Hoy nos hemos centrado más en cuestiones que tenían que ver y que afectaban a nuestras hijas e hijos. Y la próxima semana, esta vez será en horario de mañana, desde la 1 hasta las 2:30, y nos centraremos ante una ruptura, cómo hacemos para repartir los bienes. Así que estáis invitadísimas y os esperamos a todas. Sí, vamos a tratar de grabar todas las sesiones en la medida que podamos. Así que si podéis hacer el cuestionario, nos servirá de gran ayuda. Y sí, está Elena, lo repartimos. Pues ahora os lo da la compañera y ya veréis que son media docena de preguntitas y con eso nos ayudáis. Muchas gracias. Muchas gracias.